Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy te llevaré a explorar un lugar que guarda más secretos de los que puedes imaginar, el Mercado de Pachuca. Entre sus antiguos pasillos y puestos llenos de historia, se ocultan sombras que no pertenecen a este mundo, susurros que erizan la piel y almas perdidas que buscan venganza. En esta recopilación de relatos, descubrirás experiencias paranormales y perturbadoras que han vivido aquellos que se han atrevido a caminar por este mercado después del anochecer. Prepárate para sentir el miedo en su estado más puro. ¿Te atreves a continuar? Primer relato: el puesto abandonado. En una esquina olvidada del mercado de Pachuca existía un puesto de frutas que había permanecido intocado durante años. La madera que cubre su frente estaba podrida y las viejas lonas que las cubrían estaban desgarradas por el tiempo. Sin embargo, había algo extraño sobre este puesto. Cada noche, sin importar la temporada, el viento en esa esquina se volvía intensamente frío, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia oscura. Los vendedores que trabajaban cerca de esa esquina evitaban quedarse hasta tarde, pues juraban que, al caer el sol, el viento susurraba sus nombres. Don Marcelo, un vendedor de verduras que llevaba más de 30 años en el mercado, había escuchado todas las historias sobre el puesto maldito. Se decía que pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente, dejando solo los restos podridos de las frutas como testigo de su destino. Pero él nunca había creído en esas historias hasta que, una noche, decidió quedarse más tarde para reorganizar su mercancía. Era una noche sin viento en el resto del mercado, pero al acercarse a la esquina maldita, sintió el primer golpe de aire frío. Al principio, lo atribuyó a una corriente de aire normal, pero pronto notó algo extraño. El frío no era natural, era intenso, como si algo invisible le estuviera robando el calor del cuerpo. Mientras empacaba sus cosas, el viento comenzó a silbar, formando palabras entrecortadas que apenas podía distinguir. «Marcelo», susurró el viento. Se congeló en su lugar, miró a su alrededor, pero no había nadie. El sonido de un niño llorando llenó el aire, procedente de la oscuridad del puesto abandonado. Intrigado y aterrado, don Marcelo se acercó. A medida que lo hacía, el frío se volvía insoportable, calando en sus huesos. Cuando miró dentro del puesto, vio algo que lo paralizó. Entre cajas podridas y telarañas había una pequeña figura encorvada, un niño de aspecto demacrado, con la piel pálida como el mármol y ojos completamente vacíos. El niño lloraba en silencio, sin mover los labios, pero don Marcelo escuchaba cada sollozo. Intentó retroceder, pero el viento se hizo más fuerte, casi arrastrándolo hacia el puesto. El niño levantó la cabeza lentamente y al hacerlo, sus ojos vacíos comenzaron a sangrar. Estiró su mano hacia Marcelo, con dedos largos que parecían no pertenecer a un niño. De su boca comenzó a salir un grito silencioso, desgarrador, como si el aire mismo estuviera vibrando con su sufrimiento. Marcelo, aterrorizado, intentó correr, pero sus piernas no le respondían. El viento se arremolinó a su alrededor. Justo cuando sintió que la mano fría del niño rozaba su piel, un grito de puro terror brotó de su garganta y de repente el viento lo soltó. Tropezando hacia atrás, Marcelo corrió, sintiendo la mirada vacía del niño clavada en su espalda. Esa noche, cuando llegó a su casa, su cuerpo estaba cubierto de moretones y arañazos, como si algo lo hubiera atacado físicamente. Desde entonces, juró nunca acercarse a esa esquina maldita donde estaba el puesto. Nadie lo vio regresar al mercado por semanas,
y los rumores sobre el puesto maldito solo crecieron. Segundo relato: la mujer de las flores. Doña Gloria era una figura conocida en el mercado de Pachuca. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ella ya estaba en su pequeño puesto de flores, arreglando con cuidado cada ramo como si fuera una ofrenda. Pero a pesar de su devoción por las flores, había algo inquietante en su mirada. Sus ojos, oscuros y apagados, parecían siempre estar buscando algo, como si estuviera esperando que alguien volviera. Décadas atrás, su hija, una joven hermosa de 15 años, había desaparecido sin dejar rastro en el mercado. Nadie sabía qué había sucedido con ella. Se decía que había sido secuestrada, pero otros contaban historias más oscuras, que su hija había sido llevada por algo que habitaba en las sombras del mercado. Desde entonces, Doña Gloria nunca fue la misma. Sus flores, que antes eran vibrantes y llenas de vida, ahora parecían marchitarse más rápido en su puesto, como si una energía oscura las devorara. Una tarde, los vendedores notaron que Doña Gloria no había llegado al mercado. Su puesto permanecía cerrado y las flores que había dejado se habían marchitado hasta volverse polvo, algo que nunca había ocurrido antes. Preocupados, algunos vendedores fueron a buscarla a su casa, pero no había rastro de ella. Esa misma noche, cuando el mercado quedó en silencio, comenzaron a oírse los primeros sonidos. Era un llanto suave, como el de una mujer en duelo. Provenía del puesto de Doña Gloria. Los pocos que aún estaban en el mercado esa noche se miraron nerviosos, pero nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, uno de los jóvenes vendedores, impulsado por la curiosidad, decidió investigar. Al llegar al puesto, lo vio cubierto de una niebla espesa y fría que no debería estar allí. Mientras se acercaba más, el llanto se volvió más fuerte y angustioso. De pronto, una figura comenzó a formarse en medio de la niebla. Era Doña Gloria, pero su rostro estaba completamente transformado. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Su piel parecía haberse estirado demasiado sobre sus huesos, y sus manos, que antes cuidaban con tanto amor sus flores, ahora eran garras huesudas. Sostenía un ramo de flores marchitas en sus manos, flores que parecían absorber la luz de los faroles del mercado. «Mi hija», susurró, su voz como el viento rasgando la carne. «Devuélvanme a mi hija». El joven intentó retroceder, pero la figura de Doña Gloria lo siguió, su cuerpo flotando sobre el suelo mientras sus garras se estiraban hacia él. «Ayúdame, tráela de vuelta», repetía, su voz transformándose en un gruñido gutural que hacía vibrar el aire. El joven, aterrorizado, corrió, pero cuando llegó a la entrada del mercado, vio que las sombras alrededor de él parecían moverse con vida propia, como si algo más estuviera observándolo. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Doña Gloria, pero su puesto, ahora cubierto de flores muertas y podridas, seguía en el mercado sin que nadie lo tocara. Y el llanto, ese llanto aterrador, continuaba resonando por el mercado, especialmente en las noches más oscuras. Tercer relato: los susurros del pasillo oscuro. El mercado de Pachuca era un laberinto de puestos y pasillos, y había uno en particular que todos evitaban después del anochecer. El pasillo final, conocido por los vendedores como el corredor de los muertos, tenía una historia inquietante. Se decía que, hace años, durante una revuelta, varios hombres fueron asesinados allí. Sus cuerpos fueron abandonados en ese pasillo. Desde entonces, ese pasillo había ganado la reputación de estar maldito. Roberto,
Un joven guardia de seguridad que había empezado a trabajar en el mercado no creía en esas historias, las consideraba simples leyendas. Una noche, mientras hacía su ronda, decidió recorrer el famoso pasillo para demostrar que no había nada que temer. Armado con una linterna, se adentró en la penumbra. Al principio, todo parecía normal. La luz de su linterna iluminaba las paredes de ladrillo cubiertas de polvo, y el eco de sus pasos resonaba a lo largo del corredor. Pero, después de unos minutos, comenzó a sentir un frío inusual que le erizaba la piel. La temperatura parecía bajar cada vez más, hasta que su aliento se volvió visible en el aire. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Eran suaves, casi imperceptibles al principio, pero poco a poco se hicieron más claros. «Ayúdame», escuchó una voz femenina. Roberto se detuvo en seco y apuntó con su linterna hacia la oscuridad. No había nadie. Continuó caminando, pero los susurros se intensificaron. Ahora eran múltiples voces, todas murmurando su nombre. Roberto, Roberto. El joven intentó ignorarlos, convencido de que era su mente jugándole una mala pasada, pero entonces, al final del pasillo, vio algo que lo paralizó. En la penumbra, una figura apareció lentamente. Era una mujer, vestida con un vestido blanco rasgado y sucio. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en mechones enmarañados sobre su rostro. Sus ojos eran dos huecos oscuros, y de su boca brotaba un hilo de sangre. La figura flotaba hacia él, moviéndose sin tocar el suelo. «Ayúdame», susurró de nuevo, pero esta vez su voz era más profunda, más desgarradora. Roberto intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear, y las sombras a su alrededor parecieron alargarse, rodeándolo. Desesperado, cerró los ojos, rezando en silencio. Cuando los abrió de nuevo, la mujer estaba justo frente a él, su rostro a centímetros del suyo. Su boca se abrió lentamente y de ella surgió un grito agónico que llenó el pasillo con un eco interminable. La linterna se apagó completamente y Roberto, presa del pánico, salió corriendo hacia la salida, con las voces siguiéndolo hasta el final. Desde esa noche, evitó el pasillo a toda costa, pero los susurros continuaban persiguiéndolo en sus sueños, llamándolo cada vez más cerca de las sombras. Cuarto relato: el vendedor de sombreros. El mercado de Pachuca tenía muchos vendedores, pero ninguno tan misterioso como don Ezequiel, el hombre que vendía sombreros. Su puesto era pequeño y sencillo, lleno de sombreros de todas las formas y tamaños, pero lo que lo hacía único era la forma en que don Ezequiel parecía saber exactamente qué sombrero le quedaba a cada persona. No importaba quién fueras ni qué estilo te gustara, siempre acertaba con una precisión inquietante. Sin embargo, había rumores sobre él, rumores que decían que los sombreros que vendía no eran simples accesorios. Aquellos que compraban sus sombreros, especialmente al caer la noche y usar los sombreros, comenzaban a notar cosas extrañas. Las sombras de las personas que llevaban esos sombreros comenzaban a moverse por su cuenta, actuando de forma independiente. Algunos afirmaban que sus sombras incluso intentaban llevarlos a lugares oscuros, donde desaparecían para siempre. Leticia, una joven que trabajaba en una tienda de ropa cerca del puesto de don Ezequiel, había escuchado estas historias, pero nunca les había dado importancia. Una tarde, justo antes de cerrar, decidió comprar un sombrero que le había llamado la atención. Era sencillo, pero elegante,
y parecía hecho a medida para ella. Don Ezequiel se lo entregó con una sonrisa siniestra, sus ojos brillando en la penumbra. «Este es perfecto para ti», le dijo. Al día siguiente, Leticia comenzó a notar cosas extrañas. Mientras organizaba la mercancía en su puesto, vio algo de reojo. Su sombra no se movía al ritmo de sus acciones. Al principio pensó que era solo un truco de la luz, pero luego vio cómo su sombra se detenía mientras ella seguía moviéndose. Se frotó los ojos, confundida, pero cuando miró de nuevo, su sombra estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Una tarde, cuando estaba a punto de cerrar, vio como su sombra se despegaba lentamente del suelo y comenzaba a moverse hacia la salida. Horrorizada, la siguió, observando cómo su propia sombra caminaba por el mercado desierto, deteniéndose solo frente al puesto de don Ezequiel. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, vio algo que la hizo retroceder. No solo su sombra había llegado hasta allí, sino que había muchas más. Sombras sin cuerpos, alargadas y deformadas, todas reunidas alrededor del sombrerero. Don Ezequiel estaba en medio de ellas, sonriendo mientras las sombras parecían arremolinarse a su alrededor, como si estuvieran vivas. «Bienvenida», le dijo, su voz resonando en la oscuridad. «Siempre supe que regresarías». Leticia gritó, intentando huir, pero las sombras se movieron más rápido. Se arrastraron por el suelo, alcanzando sus piernas y rodeándola como serpientes, mientras el sombrerero se acercaba lentamente. «Las sombras siempre encuentran su camino de vuelta a casa», susurró don Ezequiel, mientras la oscuridad la envolvía por completo. Desde ese día, nadie volvió a ver a Leticia, y su puesto fue cerrado sin explicación. Algunos dicen que si pasas cerca del puesto de don Ezequiel por la noche, puedes ver su sombra, alargada y distorsionada, caminando entre las demás, atrapada para siempre en la oscuridad del mercado. Gracias por acompañarnos en estas noches aterradoras. Si lograste llegar al final de estas historias sin apagar las luces, eres más valiente de lo que crees. Recuerda, los mercados no son solo lugares de comercio, sino también espacios donde el tiempo, los recuerdos y las sombras se mezclan de maneras misteriosas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un comentario sobre cuál de estos relatos te dejó sin dormir. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes descansar esta noche.